Vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 1, dice la Escritura, bajo la bendición del Dios Padre, la bendición de Jesucristo el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios añada bendición a su gloriosa y bendita palabra. En este día vamos a compartir bajo el tema el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Mira, algo muy interesante que la palabra de Dios nos habla es que todo tiene un principio. Cuando hablamos de principio, habla de origen. Sabemos que el gen, los genes, hablan de las características de las personas como individuo. Da caracterización a través de los genes de las personas, y los genes son hereditables. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Por algo, cuando la palabra de Dios comienza, el primer libro de la Biblia es el Génesis. Gen, las tres primeras letras es gen, partícula, origen, principio. ¿Ah? Génesis, bendito sea el Dios del cielo. Y dice la palabra, comenzando el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo tiene un principio. En la vida todo tiene un principio. Y ese principio se va desarrollando en cada uno de nosotros. Hay una palabra en el libro de Job, la cual dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O sea que Dios es un Dios de principios. Y precisamente cuando hablamos de principios, una palabra que tiene muchas connotaciones, muchas definiciones en el área literal, va asociada a valores. De hecho, cuando uno entra en algunas instituciones, muchas veces encuentra un cuadro que dice principios y valores. Principios y valores que han ido desapareciendo. Principios, bendito sea el nombre del Señor, como el amor, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad. ¿Ah? Hay una cantidad de principios. Antes, de una forma u otra, la formación comienza desde el hogar, desde la casa. Y antes se enseñaba a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. Cuando usted hacía algo, le decían gracias, muy amable. Iba la persona en un autobús, en una buseta, se montaba una anciana de edad, se montaba una mujer en estado de gravidez o de embarazo, y entonces las personas allí se levantaban y le cedían el puesto a aquella anciana, le cedían el puesto a aquella mujer con estado de embarazo, le cedían el puesto al anciano. Son principios, son valores que de una forma u otra se han ido perdiendo. Y la palabra de Dios es una palabra de principios. Y uno de los principios que un hombre de Dios llamado Salomón, a su corta edad, Salomón tal vez había visto de su padre. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Salomón había visto de su padre, el rey David, que era un hombre adorador.
Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que siempre andaba bajo la presencia del Señor, porque el mismo rey David, inspirado en el Espíritu Santo, en el Salmo 16, versículo 11, dice: en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra es para siempre. Salomón, hijo de David, la gente que estaba alrededor de David, veía cómo era el comportamiento de este hombre, veía cómo era su salida, cómo él buscaba a Dios, cómo él consultaba al Señor, cómo buscaba la revelación profética, cómo tenía una relación con Dios. Ahora el rey está en el ocaso de la vida, está en el ocaso de su ministerio, está a punto de, como todo ser humano, partir de esta tierra. Y David, en su corazón, Dios le coloca que el rey de Israel iba a ser su hijo Salomón. Y un día Salomón, a una edad muy joven, sabe que los jóvenes se caracterizan porque algunos son impulsivos, otros están en algún estado de experimentar. A veces el joven se deja llevar de las emociones. A veces el joven se deja llevar de las hormonas. A veces el joven se deja llevar por la influencia de otros jóvenes, de otras personas. Y muchas veces terminan desenfocados, muchas veces terminan heridos, terminan lastimados, terminan golpeados por el mundo, por el enemigo. Pues Salomón era un joven. Sin embargo, un día Salomón estaba dormido y Salomón tiene un sueño. Y en ese sueño se le aparece el Señor y le dice: pídeme lo que quiera. ¿Ah? Pídeme lo que quiera. Fíjate tú, Salomón tiene ese sueño. Y en ese sueño nos dice que Salomón se fue por la parte material. Nos dice que Salomón se fue por sus necesidades humanas o físicas o familiares. No. Salomón le dijo: dame sabiduría para apacentar y guiar a este pueblo. Sabiduría. Pidió la riqueza más grande que un hombre puede tener en la vida, la cual es la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que te va a llevar a altos niveles. Es una sabiduría que en el caso de la mujer, la palabra dice: la mujer sabia edifica su casa. En el caso del hombre, la palabra habla de la sabiduría y la asocia con la inteligencia, la asocia con el conocimiento, la asocia con la diligencia. Bendito sea el Señor. Y este Salomón pidió sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto me has pedido sabiduría, no pediste oro ni plata, ni cosa material, pues ahora te voy a dar sabiduría y te voy a dar oro y plata. O sea, pidió la base. Una persona con sabiduría recibe póngale usted una cantidad de dinero determinada. Y con la sabiduría de Dios, tal vez para muchos es poco, pero lo poco usted lo pone en manos de Dios, Dios lo vuelve mucho, Dios lo multiplica con sabiduría de Dios. Así se mueve el que tiene sabiduría. Pero el que no tiene sabiduría, a la inversa, recibe mucho y cuando viene a ver no tiene nada porque se lo gastó en un 2x3. No tiene sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Y dentro de la sabiduría, Dios le dio la revelación del libro de los Proverbios. Los proverbios son dichos. Los proverbios son dichos enriquecidos con sabiduría para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, pueda tener una mejor calidad de vida. Pero mira que aún la sabiduría tiene un principio. Porque comenzamos hablando de los principios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor a Jehová, nos referimos a ese temor reverente, a una reverencia delante del Dios Todopoderoso, a un respeto,
a un sometimiento a Dios por amor, a un no querer fallarle, ni dejarnos llevar del pecado, de la carne, de las influencias de los demás, dejarnos llevar de las emociones, como tal vez algunos jóvenes se dejan llevar, no porque tal vez lo vaya a sorprender la muerte o él espera un lugar de tormento, no, sino porque uno ama al Señor. Y cuando uno ama a Dios, cuando uno está enamorado, está tragado del Señor, uno no hace lo que sabe que a Él no le agrada. Uno hace lo que es del agrado de Dios. Y eso lo da el temor a Dios, el cual es el principio de la sabiduría. Porque aquí en este libro de Proverbios vamos a encontrar una cantidad de cosas impresionantes. Lo contrario a la sabiduría es la necedad. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se mueve como quiere, porque no tiene temor de Dios. Luego entonces, también vamos a encontrar cómo el hombre que tiene a Dios, que tiene sabiduría, que tiene temor de Dios, se mueve en justicia, a diferencia de aquel que se mueve fuera del temor de Dios, que se mueve en maldad. Bien dice la Escritura que en los postreros días el amor se enfriará por causa de la maldad de muchos. Muchos corazones lastimados por situaciones tal vez de casa, de hogar, de traumas, del pasado, de situaciones aún dentro del Señor. Pero recuerde usted que la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y que tenemos que aprender a tener la mirada en el Señor Jesús. Porque Él fue el que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y nos da una salvación y una vida eterna. Vamos a encontrar cómo el bien va a prevalecer sobre el mal. Bendito sea el nombre del Señor. El mal. Bendito sea Dios. Vamos a encontrar cómo la vida prevalece sobre la muerte. Porque el que siembra en el Espíritu cosecha vida y vida eterna. Pero el que siembra en la carne cosecha corrupción. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Luego entonces, muchas veces puede llegar propuestas indecentes, disfrazadas de tentaciones, para quererte desenfocar, quererte sacar del propósito divino, quererte desviar del plan de Dios. Por eso el rey David en el Salmo 138, versículo 8 decía, Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampare la obra de tus manos. Y Dios tiene un propósito especial para con tu vida. Dios tiene un propósito especial para con tu hogar, para con tu casa, para con tu ministerio, para con tu salud, para con tu familia. Y ese propósito en el nombre del Señor, Dios lo va a ejecutar, porque Él nunca desampara la obra de sus manos. Dice la palabra de Dios que aunque el padre o la madre nos dejaren, con todo Jehová el Señor nos recogerá. Él tiene cuidado de ti. Él sabe muy bien lo que tú estás viviendo. Sabe muy bien cuáles son tus luchas, cuáles son tus situaciones. Y Él también tiene el poder para darte la victoria en medio de cualquier batalla. Damos la gloria al Señor. Luego entonces muchas veces vienen tentaciones, propuestas indecentes del enemigo para querer acabar con las vidas espiritualmente. Y cuando el ser humano da cabida a algo que se llama pecado, pecado es desobediencia a la presencia de Dios, es descuidar las cosas de Dios, entonces puede entrar una muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este libro de Proverbios vamos a encontrar principios de prosperidad y de abundancia. ¿Por qué? Porque la ruina, la miseria, la pobreza no viene de parte del Dios nuestro, de Jehová de los ejércitos. Jehová es un Dios bendecido, próspero. De hecho, la palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Damos la gloria al Señor. Entonces, vamos a encontrar principios de prosperidad. Y uno de los principios de prosperidad que encontramos en Proverbios es la diligencia. Dice la Biblia que el diligente todo lo alcanza, pero el perezoso
sueña y no alcanza nada. ¿Por qué? Porque no es solo que usted tenga un sueño, no es solo que usted tenga una visión, una idea de negocio en el área financiera o económica, es que usted ponga en práctica eso. Porque muchos tienen una idea, pero ahí se queda en una idea. Y cuando usted a través de la diligencia, a través de la perseverancia, a través de la disciplina, usted comienza a trabajar en pro de su idea, de lo que Dios ha puesto en su mente, en su corazón, usted va a alcanzar la bendición y el resultado de esa bendición va a ser la prosperidad. A diferencia de aquellos que se vuelven negligentes. No se activa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a encontrar principios sobre la verdad. La verdad. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Principios sobre la amistad que prevalecerá aún en medio de cualquier enemistad. Principios sobre la prudencia. Hazte amigo de la prudencia. Hazte amigo de la sabiduría. Guarda tu boca de hablar cosas. La palabra es más, la palabra habla del testigo falso. Un testigo es alguien que estuvo en un lugar y presenció un hecho, lo vio con sus ojos, oyó con sus oídos. Sea el testigo verdadero. Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ah? Seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Pero cuando usted escucha algo sin saber y usted sin querer comienza a soltar lo que usted ha escuchado de otra persona, tenga cuidado porque sin darse cuenta, usted se puede estar convirtiendo en un testigo falso. Usted puede ser, sin darse cuenta, tener complicidad con una murmuración, un chisme, o algo que no es el agrado de Dios. Pero esto se logra cuando nosotros tenemos el temor de Dios, cuando nosotros somos amigos de la prudencia, guardamos nuestra boca para no caer en lazo del enemigo, no caer en enredos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y también nos habla acerca de la fidelidad. El libro de Proverbios es un libro muy completo, muy hermoso, nos habla de la paz. La paz, nos habla de la buena voluntad y también nos habla principalmente de Dios, porque el principio de todo esto es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Luego entonces, la palabra del Señor, cuando Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría, Dios le dio sabiduría. Y la palabra dice, aquel que necesite sabiduría, Santiago capítulo 1, versículo 5, pídala a Dios, el cual la dará sobreabundantemente. ¿Qué necesitas? Pídele a Dios sabiduría. Y Jesucristo, el Rey de Gloria, te va a dar su sabiduría, te va a dar su bendición, te va a levantar, te va a restaurar, te va a prosperar, te va a abrir puertas. Pero tienes que esforzarte, tienes que ser diligente, tienes que ser amigo de la sabiduría, de la prudencia. Tienes que, bendito sea el nombre del Señor, buscar la vida. Tienes que buscar a Dios, es ser fiel. No dejar que nadie te robe la paz de Dios. Entonces serás un hombre bendecido, serás una mujer bendecida, serás una persona prosperada. Porque el Señor tiene grandes planes para tu vida. Planes que muy pronto comenzarán a manifestarse, porque siento en el Señor que viene un buen tiempo para muchos televidentes. Ha pasado el tiempo de la vaca flaca, viene el tiempo de la vaca gorda. Ha pasado el tiempo de la uva agria, viene el tiempo de la uva dulce. Recibe esa palabra. Sí, es para ti. Y este es el tiempo en el cual viene una cosecha sobreabundante de parte de Dios para tu vida. Y necesitas la sabiduría de Dios para poder administrar los recursos que Dios va a colocar en tus manos.
Necesitas la sabiduría de Dios para que te puedas mover con confianza en el lugar donde tú estás, ya sea en una oficina, ya seas en un colegio, ya seas en un salón universitario, ya sea en tu casa, en tu hogar, ya sea en el ministerio, ya sea donde tú estés. Necesitas la sabiduría de Dios. Mujer, busca la sabiduría. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y comienza a trabajar, a edificar tu casa, a edificar tu hogar. Esa situación que estás viviendo en este momento, adversa, no la vas a solucionar con tu fuerza humana. Tú puedes hacer como quieras, pero lo mejor que puedes hacer es buscar al Señor y pedirle a Dios sabiduría. Y Dios te va a dar la sabiduría. Y cuando ya Dios te dé la victoria, recuerda que es Dios el que te da la victoria. Para que mantengas la bendición, necesitas tener mucha sabiduría de parte de Dios. En esta hora, por eso este mensaje se llama el principio de la sabiduría. Ese es el temor a Jehová. Y voy a orar por todos esos hermosos televidentes, porque siento en Dios que Dios va a desarrollar temor de Dios en muchos corazones. Siento en Dios que Dios va a derramar sabiduría en medio de muchas personas, en medio de los jóvenes, para que no sean simples, para que no se dejen llevar por cosas que no edifican y vienen de parte de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, yo bendigo tu nombre, Señor. A ti doy honra, gloria, poder y alabanza, porque tú eres bueno, tú eres grande, eres maravilloso, eres eterno, príncipe de paz. Gracias, Señor, por esta tu palabra, la cual ha sido disertada. Oro a ti, Padre, para que en el nombre del Señor, cada televidente que en esta hora está escuchando esta palabra, cada lugar donde haya un televisor encendido con Canal Territorio, ya sea en la sala de la casa, ya sea en una habitación de la casa, ya sea en el patio, ya sea en el lugar donde esté, Señor, en los negocios, en aquellos lugares, tal vez en una clínica, en un hospital, en un centro hospitalario, en un centro de salud, Señor, donde quiera que haya un televisor encendido con Canal Territorio, donde quiera que haya en esta hora un computador, un celular, una tablet, Padre, esta palabra llegue a aquellas personas, Señor, y a través de las señales de los cielos, envía esta palabra, Señor, ahora a las casas, ahora a los hogares, ahora a las vidas, Señor, que están clamando por sabiduría, que están pidiéndote sabiduría. Imparte sabiduría en medio de los jóvenes, en medio de las jóvenes, las princesas de Dios, en medio de los príncipes del Señor. Padre, sabiduría para negocios. Bendito sea Dios. Padre, en esta hora reprende lo que no es tuyo, toda escasez, toda soledad en los negocios, la atamos, la ligamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús, y comienza a derramar sabiduría, gracia sobrenatural en las casas, en los hogares, Señor. Padre, comienza a crear un ambiente especial en cada casa, en cada hogar, donde el canal en esta hora lo están viendo, Señor, en aquel varón que está allí, en aquella mujer que está atenta, Señor, en aquellos niños, aquellos jóvenes, adolescentes, en la familia, Dios mío. Quita toda disensión, toda pelea, toda contienda, todo malentendido, todo lo que no es tuyo, toda ruina, miseria, pobreza, escasez, la atamos, la ligamos y la echamos fuera a los abismos sin retorno, en el nombre del Señor. Padre, en esta hora comienza a ministrar en las casas, comienza a ministrar en las personas, Señor, porque la principal casa que tú quieres ministrar es el corazón de cada ser humano, Dios mío. Corazones que tal vez han sido golpeados, se han sentido solos, lastimados, Señor. Padre, en esta hora comienza a restaurar esos corazones, a traer una sanidad divina ahora, en el nombre de Jesús. Y a traer sabiduría, Padre.
Comienza a desarrollar temor de Dios en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Quita toda venda mágica, quita toda venda que tal vez muchos tienen en sus ojos, Señor, que aún las señales se están cumpliendo, que hay una cantidad de cosas proféticas que tienen su cumplimiento, pero no se han dado cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, habla al Espíritu ahora, habla a las almas ahora, toca esos corazones, Señor. Levanta un pueblo en la sabiduría de Dios. Es más, la palabra dice que aquel que gana alma es sabio. Pon en el corazón de muchos, Señor, el levantarse para ganar almas para el reino de los cielos, para que se cumpla la palabra que dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo será salvo. Padre, glorifica tu nombre en esta hora. Glorifícate, Señor, en este momento, en medio de las casas, en medio de los hogares, en medio de los empleos, en medio de los negocios, en medio, Señor, de tu pueblo, hasta donde llega la señal de Canal Territorio, Dios mío, en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria, Padre. Padre, derrama sabiduría en medio de los hombres de Dios, ministerios de Dios, que tú estás levantando en estos tiempos, Señor. Ayuda a tu pueblo, porque tu venida está cerca. Gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa y tan especial, la cual tú nos concedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.